Bienvenidas y bienvenidos a Así Conectamos, tu podcast para hablar de lo que sentimos sin filtros. ¿Cómo estamos el día de hoy, Luis? Estamos con el ánimo a tope. Eso. Y es que hoy día tenemos un tema muy interesante y es relevante porque ¿quién no ha atravesado una ruptura alguna vez en su vida? Es verdad. Creo que todos o todas en algún momento hemos tenido una ruptura amorosa, un proceso de duelo, de pronto de algún ser amado que ya no está en este plano de la vida, alguna etapa que nos toca cerrar o, por qué no, en un trabajo, decirle adiós, soltar algo que ya no nos identifica. Es tan complejo ese tema, en verdad. Así es, y aunque una ruptura siempre es el proceso y un proceso para ser una mejor persona, pues es importante hablar de todo, de las etapas del duelo, sí, de los altibajos que implica justamente hablar sobre esa pérdida y algunas claves para hablar de cómo nos recuperamos de un proceso de duelo. Y para eso, el día de hoy tenemos el honor de contar con una gran invitada, así que quédate de inicio a fin, por favor. Uy, es increíble, ha sido mi maestra en la universidad, en psicología, y la admiro un montón. Ella es Dafne Youssef, por favor, aplausos para Dafne Youssef. Es psicóloga clínica de la PUC, magíster en docencia de la UNAP de Chile, especialista en psicoterapia psicoanalítica, coordinadora, del Departamento de Niños y Adolescentes de Winnicott, del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y docente en la UPC, donde la conocí, y el CPPL. Es un gusto tenerte aquí, Dafne, en verdad. El gusto es para mí. Yo les agradezco desde ya la invitación, sobre todo hablar de un tema tan relevante, siempre vigente y tan difícil también, ¿no? Sí, totalmente. Dafne, cuéntanos, ¿cómo podríamos definir el duelo? Hay múltiples definiciones, ¿no? Pero yo quería empezar diciendo que la vida tiene una paradoja. Tenemos que desarrollar apego y eventualmente tenemos que apego para vivir, ¿no es cierto? Y eventualmente tenemos que llevar a cabo el trabajo de duelo para seguir viviendo. O sea, está muy de moda el soltar, pero antes de soltar también hay que desarrollar apego, ¿no? Para que algo o alguien sea significativo. Y luego viene esta etapa de dejar ir de la que estamos hablando hoy día, ¿no? Yo creo que el trabajo de duelo, miren, en psicoanálisis se define así. Este es mi corriente, el marco, ¿no?, en el que me muevo. Es un trabajo de duelo, es un trabajo que hace el yo, ¿no? Esta instancia, o sea, que hace la persona, esta instancia que organiza, digamos, ¿no?, la personalidad. Es un trabajo realmente, porque toda la energía que se ha puesto, energía psíquica, cariño, tiempo, espacio mental, ¿no?, que has puesto sobre un otro u otra cosa, tiene que ir siendo retirada, como si le hubieras puesto varios hilitos a eso, y cada uno tiene que ir regresando hacia uno mismo, hacia el recuerdo que ya obviamente es interno, y después irle poniendo esos hilitos de energía a otras cosas en la vida, ¿no? Entonces, yo diría que eso es el duelo, ¿no? Ese esfuerzo de, digamos, transformación de la relación con lo perdido, internamente, una transformación interna, y readaptación, ¿no? Qué interesante, porque también con lo que dices me lleva a pensar que el proceso de duelo no es morir por nuestros muertos o por lo que hemos atravesado, sino de pronto es, sí, atravesar el proceso, o sea, duelar, pero de pronto también cómo potencio otros vínculos de los cuales no estoy siendo consciente, o un vínculo conmigo misma. ¿Qué cambia? Porque creo que, como todo que nos pasa en la vida, no vamos a seguir siendo los mismos luego de un proceso de duelo. Algo se va a modificar. Definitivamente. Y la idea no es que el yo quede con unas heridas así lacerantes permanentes, sino con algunas marcas que efectivamente modifiquen, resignifiquen y ayuden a aprender
en el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? Pero eso no es automático. Creo que eso siempre es un trabajo. Sí. ¿No? Y de construcción. Sí. Muy importante. ¿Y cuáles podrías decir que son los principales, o no los principales, sino los más comunes, los duelos más comunes que atravesamos en nuestras vidas? Ahí yo tengo una idea que seguro muchos colegas compartimos. El duelo es algo muy natural en la vida porque es muy constante. Hay duelos naturales y hay duelos, digamos, agudos, específicos, mucho más duros, más abruptos, no sé. Pero hay una serie de duelos naturales, ¿no? Desde el niño que está en kinder y va a pasar a primer grado su primer día de clase, al colegio grande, con uniforme, con otra profesora, y ya no es la sensación, justo ahorita en marzo que estamos empezando clases, ¿no? Toda la sensación de hogar, ¿no? El pasar a secundaria, el pasar a la universidad, el salir de la universidad, o sea, los duelos por etapas, ¿no? Salir de la casa de los padres o de la familia, el nido vacío, el famoso nido vacío, cómo se readapta uno al duelo de ya no estar en la manera en que estaba armada la familia, sino cómo se pasa a que la familia se rearme diferente, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo mis hijos, ya se fueron, están viviendo en pareja, en familia, y ahora tengo que acomodarme a, bueno, los visitaré, me visito, o sea, a una nueva organización, ¿no es cierto? Hay también duelos, creo, absolutamente personales con el paso del tiempo, ¿no? El duelo de los niños de que ya no eres un bebito y tu mamá no va a hacerlo todo por ti. Los duelos de la edad también, ¿no? De las cosas que puedes hacer, pero de otras que te cuestan un poco, ¿no? Por ejemplo, personas, no sé, mujeres que entran a la menopausia. Hay mucho aprendizaje, pero también hay cosas que no van a ser más posibles, ¿no? Como tener bebés. Entonces, creo que esos duelos son constantes, ¿no? Ahora, también están los otros que de repente sentimos un poco más ese dolor de manera más aguda, y en la consulta de los más comunes probablemente sean las rupturas amorosas, ¿no? Las rupturas amorosas, las pérdidas por muerte, los divorcios, la pérdida de personas de maneras diferentes, incluso pérdidas perinatales, ¿no? Claro. Pérdidas de bebés que esperábamos, que no nacieron, pérdidas de trabajo también, que hacen que uno a veces pierda un poco como que el sentido, pérdidas más grandes como migraciones, en donde toda la vida cambia, mudanzas, ¿no? O pérdidas abruptas como por fenómenos naturales, ¿no? Perder la casa, los cultivos, no sé, tus mascotas, tu ganado. Entonces, creo que son múltiples y permanentes, ¿no? Pérdidas, ¿no? Hablar de duelos, hablar de pérdidas. Sí. Y a mí con esto que tú comentas me viene la pregunta de ¿y de qué depende que a algunas personas el proceso de duelar sea más largo, sea más intenso? ¿Por qué a unos les afecta más, a otros menos? Yo soy de los que les afecta más, por si acaso. Pero ¿cómo es? ¿De qué depende? Cuéntanos. Yo creo que depende de varias cosas, ¿no? Por una parte, claro que de factores de personalidad, y por otra parte, de cómo se ha dado ese proceso de separación o pérdida, ¿no? Y tercero, para no olvidarme, de los duelos como asociados al principal. A ver, por una parte, este tema de los factores de personalidad me parece sustancial. Todos tenemos derecho a vivir el duelo como mejor podamos. El psiquismo siempre hace lo mejor que puede para atravesar un dolor. Entonces, ninguna manera es ni criticable, ni mala, ni juzgable o cuestionable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que aprendemos todo en la vida. A hablar, a escribir, a vincularnos también y a afrontar la dificultad también.
Entonces, por ejemplo, la manera como en la vida la familia, el entorno haya afrontado los duelos, creo que es algo que se queda dentro de nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, si decidieron callar, negar o permanecer idealizando a quien no está, sea el papá que se fue de la casa, la mamá que se fue de la casa, el abuelo fallecido, quien sea, ¿no? O la casa que se perdió porque no se pudo seguir pagando. Entonces, si la familia se queda permanentemente con esa idealización de lo perdido y añoranza, o si simplemente no lo habla más y en psicología se llama escinde, lo parte y después le sale por algún otro lado en el cuerpo, psicosomático, no sé, de alguna otra manera. Entonces, la manera como los entornos cercanos manejan los duelos, yo creo que no nos determina, pero tiene una influencia en nosotros. Y lo otro también es la historia temprana de pérdidas, ¿no? O sea, probablemente si ha habido más carencias, más carencias o pérdidas tempranas en tiempos en que no se podían elaborar porque uno era muy chiquitito y no habían de repente los recursos verbales, ¿no? O alguien que te ayudara a procesarlo. Eso también pasa. A veces en una familia, imagínense, ¿no? Estoy recordando un caso antiguo de consulta que voy a maquillar, obviamente, ¿no? Un niño pierde a su mamá por cáncer después de una enfermedad larga y el padre, o sea, el esposo, está súper afectado. Ese nene es como si tuviera una doble pérdida, porque no tiene a su mamá y a la vez tiene un papá no disponible, porque está súper afectado por la pérdida de su esposa, ¿no? Y la pérdida del cónyuge es uno de los estresores más altos según ciertas escalas de estrés, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver, como les decía, con cómo afronta el entorno y qué hemos ido aprendiendo con las pérdidas y cómo se han ido afrontando de manera personal o carencias personales específicas. Y ya me acordé del último punto. Son esas pérdidas como colaterales asociadas, ¿no? Cuando uno pierde algo, alguien te puede decir, ay, pero no es tan valioso, pero ya no pasa nada. No, sí pasa, pues. Por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Pierdes tu celular, dices, pucha, ya tengo que volver a comprarlo, no sé, invertir tanto. Notas. Y después te vas dando cuenta y dices, oye, mis fotos, que eran recuerdos de no sé qué, y mi contacto de tal cosa, y esta conversación de WhatsApp que tenía información importante para mi trabajo. Entonces, esas pérdidas asociadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, te separas de una pareja con la que convives, y de pronto los planes pero teníamos pasajes comprados para irnos al norte del Perú, ¿no? Sí. Pero teníamos el proyecto de remodelar la cocina. Entonces miras la cocina y dices, bueno, esto ya no está. Entonces todas esas pérdidas como colaterales también son importantes, ¿no? Yo recuerdo, hicimos en el 2017, ¿se acuerdan del fenómeno de los huaicos del 2017, que fue tremendo para el fenómeno del niño costero, que fue tremendo? Después de eso hicimos con un grupo de psicólogos que se llama Psicólogos Contigo, un trabajo de un cuaderno para niños para que se aplicara en los colegios para asimilar la experiencia, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno preguntaba qué se había perdido, claro, lo que ellos decían era, he perdido mis juguetes, he perdido mi chanchito, que para ellos no era su ganado, era su mascota. Entonces, esas eran partes del yo que se perdían, ¿no? O sea, cosas significativas. A veces uno no lo piensa, ¿no? Por ejemplo, la familia puede decir, ay, no, estos juguetes ya no sirven, vamos a donarlos, ya no juegas con ellos. A veces hay que preguntarle a los chicos porque para ellos significa algo, claro, ¿no? Sí. Hay un recuerdo asociado. Entonces, para retornar a tu pregunta, creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Con factores de personalidad, definitivamente
con tener un entorno que pueda ser un soporte también. Claro, me quedé pensando en la resignificación de los momentos o lugares con esa persona que ya no está, que ya no puedes compartir, ¿no? Quiero aprovechar para mandar un beso al cielo a mi abuelita, que hoy día es su cumpleaños, 11 de marzo, mañana se cumple un mes que ya no está en este plano. Y hoy día desayunamos juntos con la familia, recordándola, un desayuno riquísimo que a ella le encanta, que es salchicha guachana con tostaditas de orégano. Y, por ejemplo, para mí fue un momento muy especial, ¿no? Resignificarla desde ese momento que ya no está, pero también ella siempre decía esta unificación de la familia, ¿no? En pequeños momentos que valen oro. Y por otro lado, mencionaste sobre el acompañamiento, lo importante que también son las redes de apoyo, ¿no? Cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Un niño, por ejemplo, comentaste el caso de este niño, ¿no? Que de pronto, claro, no tiene a la mamá, el papá también está lidiando con su propio duelo, entonces, ¿en quién se sostiene, no? Y ahí mi pregunta de ¿cuándo es necesario, entonces, saber que estoy pasando por un proceso de duelo normal y natural o cuándo requiero ayuda profesional? ¿No? Cuando veo que es necesario, ok, no puedo sola, ¿no? Que hay muchas veces que no podemos solos ni solas, y hay que saberlo. Pero cuando no es está necesario, mal, ¿no? Y no está para mal nada, no poder sí, solo. sí. No está mal. ¿Cuándo puedo identificar que es necesario, que requiere ayuda profesional? Mira, lo que tú cuentas de tu abuelita y el manejo y la manera como han tenido la familia de honrarla, bueno, muchas gracias por compartir la experiencia. Yo creo que es un poco la idea, ¿no? Hay una psicoanalista argentina, ya no está, María Malizade, que habla del proceso de duelo y habla de los diferentes tipos de duelo, ¿no? Habla, por ejemplo, cuando una persona está enferma, o yo digo, creo que se puede aplicar también cuando una relación está enferma, ¿no? Cuando un vínculo no está bien, está dañado. Hay un preduelo, que es que uno puede ir viendo el deterioro de la persona, del vínculo, de la relación. Entonces puede irse preparando un poco, ¿no? Y cuando hay un preduelo puede ser a veces un poquito más transitable la experiencia del duelo. Cuando es abrupto, cuando es una persona que, por ejemplo, muere y es joven y no lo esperabas, o una relación que tú pensabas que iba bien y no esperabas la ruptura, puede ser un poco más difícil. Claro. Y ella dice que es normal que al inicio uno hable mucho de la persona perdida, en un intento de tramitar la experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, le cuentas a uno, le cuentas al otro, le cuentas al amigo, le cuentas, porque estás tratando de encontrarle un sentido. Claro, ¿no? Un significado a lo que pasó. Y después, la idea es que ese recuerdo, digamos, esa persona se guarde en el yo. El recuerdo de esa persona se guarde en el yo. Y ella dice una frase un poco técnica, pero la verdad es que es muy linda. Es que ese recuerdo entre en el tejido representacional que tenemos, es decir, en el tejido mental, que no se quede como una cosa así aislada, la pérdida en la mente, sino que se una, ¿no? Como a esta enredadera florida de nuestros recuerdos y se quede tejida ahí. Y ella agrega finalmente, y el recuerdo alimente luego la alegría de vivir. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué entonces, bonito. Eso sería, creo, como el duelo como ideal, ¿no? Que uno agradezca internamente. Ay, ahorita se me venía a la mente otra frase de una colega, Erlita del Castillo, y su colega, no me acuerdo cómo se llama, que escribieron un libro sobre duelo para niños, que se llama Una estrella en el cielo. Uh-huh. Y en algún momento ponían en algunas cosas en Facebook que el dolor de haberte perdido no nuble la alegría de haberte tenido. Wow. Entonces,
eso es como lo ideal, ¿no? Uno va identificándose como con pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, les cuento algo personal chiquitito, ¿no? Por favor. Cuando yo perdí a quien era mi figura de papá, que fue un poco hace unos años y fue en pocos meses, algo que creo que me ayudó fueron dos cosas. Uno, yo ya sabía cuál podía ser el desenlace por la enfermedad, y en algún momento me acerqué a él y le dije, un día que lo estaba cuidando en su casa, le dije, oye, ¿cómo era tu receta del asado? Porque él siempre hacía los asados en Navidad, ¿no? Es un tío que siempre hacía los asados en Navidad, porque lleva a mi familia, no sé, 1000 años, ¿no? 30 años casado con una tía. Entonces me empezó a decir cómo era su receta del asado, yo le empecé a grabar con el celular y le empecé a escribir, porque yo tenía la idea de que tal vez no la íbamos a tener más, ¿no? Llegó Año Nuevo, él ya había partido, nadie sabía hacer el asado. Y entonces yo no tuve el valor de escuchar la receta, pero sí de leerla. Se la di a mi tía, que es su esposa. La hizo según lo que recordaba de haberla visto, porque ella me decía, es que cada vez que él estaba haciendo el asado, yo estaba haciendo la ensalada, o qué sé yo no estaba pendiente, yo no sé cómo se hace eso. Y entonces se evocó y se rescató su receta del asado, y ahora cada vez que es Año Nuevo, antes de que cada uno salga, qué sé yo, se hace el asado ¿no? Del tío, de papi Juan, como rescatándole, como manteniendo eso vivo. Como una ¿no? forma de conmemorar, digamos. Como una forma de conmemorar de que siga aquí y de que sigamos disfrutando de cosas que nos dejó, ¿no? Yo creo que puede ser duro, por ejemplo, cuando hay una ruptura de pareja, y puede ser un poco difícil, pero igual en algún momento, dependiendo de muchísimos factores, ¿no? Pero uno puede en algún momento sanar y tener el recuerdo de lo que fue, no sé, esos momentos en familia, cuando sí estábamos bien, lo que sí aportó a la idea de familia, lo que sí ayudó a construirnos, ¿no? Y perdón, respondiendo a tu pregunta, Yami, ¿en qué momento es necesaria la ayuda? Yo creo que hay que hacer un cierto autoanálisis en algún momento. Eso tiene que ver con que, primero, uno creo que tiene que pensar por qué cosa estamos haciendo duelo realmente. O sea, lo más directo es sí, por la persona perdida, sí, por la casa perdida, pero normalmente cuando no hay duelos que se hayan elaborado, digamos, lo suficiente, digo lo suficiente, porque no es que todo se elabora súper y ya está resuelto, ¿no? Una pérdida se monta sobre otra. Entonces, podemos estar llorando por esto perdido ahorita, cuando en realidad no pudimos llorar a alguien más u otra cosa perdida antes. Wow. Como realmente, ¿dónde está la herida? ¿Dónde está la herida? Entonces, esta, hoy, dolorosa, pero en realidad nos recuerda a otra antigua, no llorada, no sanada, no dueleada, no sé, lo suficiente, que nos hace regresar a ese sentimiento de desvalimiento, que es un sentimiento muy humano, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces, ¿cuándo habría que buscar ayuda? Yo creo que cuando el dolor es muy, muy intenso, y eso es absolutamente subjetivo y personal, que no nos deja vivir, cuando hemos perdido un poco la funcionalidad y ya va un tiempo, es decir, no podemos hacer la vida cotidiana, funcional, trabajar, lo que sea que hagamos, ¿no? Trabajar, estudiar, atender a la familia, cuando eso ha quedado medio cancelado. Obviamente hay una etapa en la que uno va a estar con la energía más baja y se la tiene que permitir, creo yo, ¿no?
Sí. No quieres comer tanto, bueno, pues comes algunas cosas que reemplacen. Bueno, ¿quieres dormir un poquito más? Bueno, duermes un poquito más. Bueno, tienes tantas ganas de salir, ok. Pero ¿qué pasa cuando esto se va prolongando y llega al extremo, no? Claro. Entonces, yo creo que cuando el dolor es súper intenso y no permite vivir, y cuando la funcionalidad está súper afectada, me parece que son criterios que hay que como tener un poco en cuenta. Y uno también es cuando a veces la culpa, porque a veces aparece la culpa que solo viene a complicar la situación, ¿no? Cuando la culpa no permite vivir, ¿no? La culpa del, pero es que yo perdí por esto, claro. Pero es que el choque del carro fue mi culpa, y es que yo pude haber ayudado más a este familiar enfermo, pero es que si yo no hubiera hecho esto, mi pareja no me hubiera dejado, ¿no? Entonces, esas cosas creo que complican un poquito más, o cuando no se puede, entonces cuando uno se autocastiga un poco, o cuando uno no puede dejar las idealizaciones, ¿no? También. Perdí esto, perdí todo. Claro. Todo, no hay más. Esto era todo lo que quería y todo lo importante en la vida. Lo que me sostenía, como básicamente cuando empieza a afectar otras áreas de tu vida también, ¿no? Como todas las áreas. Uh-huh. Wow, sí. Es increíble este tema del duelo, ¿no? El duelo cuando justamente uno vive y dice, oye, esto es como una constante lucha, ¿no? Lo que decía hace un rato, la lucha de la psique por sobrevivir, por seguir siendo estable, por justamente salir adelante. Hay una psicóloga, colega nuestra, que habla del duelo, Silvia Olmedo, y dice, el objetivo del duelo no es olvidar al ex, ¿no? Abriendo un contexto de relaciones de pareja, sino es conseguir que ese dolor deje de justamente doler, ¿no? Justamente se integre a tu psique de una manera más estable, como tú comentaste hace un rato, con agradecimiento, quedándote con las lecciones de aprendizaje de lo que fue esa relación, para, como también lo dice Gabriel Rolón, el proceso del duelo tendría que ser convertirte en una mejor persona, ser una mejor versión tuya, y en ese sentido todo el mundo se anda preguntando seguramente cómo hacemos para justamente procesar mejor ese duelo, ¿no? Entonces, de repente nos puedas dar ahí algunas recomendaciones puntuales de cómo hacemos para poder justamente trabajar en el proceso de duelo. Evidentemente es súper difícil, ¿no? Siempre es muy difícil. Y tenemos en el camino muchas tentaciones para evitar un dolor que puede ser muy agudo, ¿no? Uno es no sentirlo, es escindirlo y dejarlo para algún día. Huir un poquito. Uh-huh. Que está bien, pero no del todo, ¿no? En un momento llega. Buscar reemplazos rápidos. Ahí está, un saco saca otro clavo. Un clavo. Un saco también podría ser, pero es verdad. Un clavo saca otro clavo, ¿no? El dicho. Famoso totalmente. Dicho. Mira, sobre eso, la cultura sabe, pues la cultura expresa el sentir humano, la música expresa el sentir humano, ¿no? Yami sabe que yo tengo cierta afición por aprender y llevo unas clases de baile, ¿no? Salsa, increíble, ¿ah? Bachata. Bueno, bachata. Más bachata. Entonces, hay unos autores ya medio antiguos, Monchi y Alexandra, que tienen una canción que se llama Hasta el Fin. Ya. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin se llama. Ah, sí. Y hay una frase que dice algo, creo que con lo que todos nos podemos identificar, nos guste o no nos guste la bachata. Dice, fui presa fácil de otros cariños, valiéndose de mi tristeza. Wow. Y luego hay otra más moderna, más contemporánea. Ajá. No. La mujer ya no llora, la mujer factura. No. Pero así de contemporánea. Ya, chévere. De Romeo y Rosalía. Ya. En una canción que se llama El Pañuelo. Pasa inadvertida, pero dice, amar a ciegas te quita poder. Dice, amar a ciegas te quita poder por el riesgo al corazón, dañando sentimientos. Pa. Entonces,
vulnerables en esa etapa y creo que el primer paso es reconocerlo. Estamos vulnerables y a veces en busca de un consuelo podemos encontrar a alguien que no quiera dar consuelo, sino aprovecharse un poco de la situación. Pero hay que reconocer que estamos vulnerables. Entonces, ese un clavo saca otro clavo, me parece un poco relativo, ¿no? No lo tendría como de hecho, del todo, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice, siguiendo, complementando esa frase, es que el que vive justamente en ese sentido, en ese estado de un clavo saca otro clavo, es cuando vives pues en un hueco ajeno. No sé si entras a esa dinámica, finalmente estás entrando a vivir en un hueco y te vas pues justamente a caer en cualquier momento. Yo creería que, claro, lo peligroso ahí es de pronto no poder atravesar el proceso de identificar el aprendizaje también que te ha dejado la experiencia que acabas de tener, ¿no? Entonces, posiblemente, no siempre, porque sí es relativo, depende mucho de la persona, de lo que ha vivido antes, depende de quién llega también, pero creería que es un poco peligroso porque podría volver a caer en una experiencia similar. De pronto, ¿no? De repetir patrón también. Eso que dices me parece fundamental. O sea, ¿en qué momento uno aprende de la experiencia? Yo pienso que el duelo no necesariamente, primero no es lineal, por supuesto, ¿no? Y segundo, no necesariamente corresponde con el tiempo de la pérdida o de la ruptura, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pongámonos en este contexto que mencionaste de relaciones amorosas. Uno puede, bueno, que también aplica pérdidas de personas, o sea, de fallecimiento. Uno puede haber hecho el duelo antes de salir de la relación, porque ya sabe que esto no está yendo para ninguna parte. Sí. O puede llegar la ruptura y uno puede no hacer el duelo hasta años después. Porque sigue pendiente de la posibilidad, de la idealización, de la culpa. Entonces el duelo no siempre, como dices tú, es tan personal que no corresponde necesariamente al tiempo de la ruptura. Puede ser antes, puede ser mucho después. La verdad es que podría no ser nunca en algunos casos. Eso es complejo, ¿no? Sí, qué complejos somos. Maravillosamente complejos. Y entonces, ¿cuándo, no? ¿Es un clavo saca otro clavo o ya estoy listo para empezar una nueva relación? O sea, ahora, estar acompañado, acompañarse de alguna manera. Yo siempre he pensado como psicóloga que uno hace lo mejor que puede para sobrevivir psíquicamente. Entonces, hay cosas que pueden no ser lo más adecuado, pero en ese momento es lo que ese psiquismo pudo hacer para no estar peor. El punto es, después cuando lo vemos en retrospectiva, ok, tener algunos aprendizajes, ¿no? Yo pensaría que ¿cuándo está listo, por ejemplo, uno para empezar una nueva relación? Yo no sé si alguna vez uno está realmente listo para algo crucial en la vida. Una relación, no sé, un trabajo nuevo, una maternidad, no sé, ¿no? Si uno está realmente listo, pero ahí me gusta el concepto de Winnicott, suficientemente bueno. Uno tiene que estar suficientemente listo. Claro. Nunca totalmente, o sea, difícilmente totalmente listo, pero sí dos cosas, ¿no? Uno, habiendo analizado un poquito qué nos llevó a esa situación y qué aprendimos de nosotros en ese vínculo. Y lo otro es, hay un libro de Jean-Michel Quinault que se llama La soledad domesticada. Soledad domesticada. Aprender a domesticar nuestra soledad, creo que también es un reto, ¿no? Bryce también lo dice en una de sus obras, dice, la soledad no es total cuando uno puede recordar los momentos en los que no estuvo solo y sabe que
van a volver esos momentos en los que uno no estuvo solo. Disculpen que Me encanta, me encanta. lea la frase textual aquí con mi plagio. Pero es que tiene que ser así, pues, ¿no? Si no, se va a molestar, Bryce. Y bueno, te estaba respondiendo, perdóname. ¿Qué puede hacer uno? Yo creo que primero tener paciencia y cariño hacia uno. O sea, una autocompasión saludable, ¿no? O sea, si estás en un mal momento, bueno, puedes bajarle la intensidad un poquito a las cosas, ¿no? A tu ritmo de trabajo, o sea, aceptar que por unos días, por un tiempo, es natural que no estés a 1000 y full funcional y full activo como tú sueles ser, ¿no? Creo que ese es un punto. Y lo otro es ir tratando de resignificar, de darle un lugar interno a la persona o a la cosa o al país o a lo que sea que ya no tenemos directamente en el mundo exterior, ¿no? Sí. Wow, este episodio está abriendo bastantes canales. Creo que si me está pasando eso a mí y a ti, Luis, que estoy segura, y a todos los que estamos acá, pues imagino que los que se están escuchando, oyendo también, y creo que para eso está este espacio, ¿no? Para cuestionar también, para tener un espacio de diálogo de eso que estamos atravesando. Y ahora nos vamos a una dinámica bien bonita que se llama mito o realidad. Yo voy a decir una frase, Luis también va a decir otra frase, y Dafne, nuestra gran invitada del día de hoy, va a responder si es mito o realidad, y una breve explicación de como, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿por qué? Vamos con la primera, entonces. ¿Es mejor no hablar del tema para no revivir el dolor? ¿Mito o realidad? Me parece totalmente un mito. ¿Por qué? Hablar en el momento en que uno necesite, con quien uno pueda y lo que uno pueda, porque a veces uno no puede hablar, ¿no? Solo necesita estar acompañado, pero hablar lo que uno pueda ayuda a procesar la pérdida. O sea, ¿qué pasa con todas esas cosas, todas esas emociones que se quedan escindidas, disociadas o taponeadas? O sea, pasan factura, en algún momento regresan. En un momento de un quiebre, ¿no? Emocional, en un momento de una enfermedad física, ¿no? Psicosomática, o sea, por alguna vía esa carga emocional encuentra una salida, ¿no? Creo que hay que, o sea, hablar, por supuesto que ayuda a procesar hablar en los tiempos personales, en la medida de lo personal, o sea, en la cantidad de lo personal, con quien uno elija, pero creo que hablar ayuda a procesar. Totalmente. Siguiente, Luis. Siguiente frase, dice, después de una pérdida, uno nunca vuelve a ser el mismo. ¿Verdad? ¿O mito o realidad? Yo creo que total realidad. Pero para dónde vaya, depende del manejo. Uno no vuelve a ser el mismo, me parece, pero eso no significa que eso sea negativo. O sea, uno podría no ser el mismo porque quedó con tantas heridas, con tantos dolores, voy a atreverme a usar la palabra traumas, que quedó sumamente afectado. Pero también es posible que el dolor nos transforme, nos dé nuevas perspectivas, nuevas formas de lidiar con la vida y eso nos hace diferentes en otro sentido, ¿no? Totalmente. Siguiente. Si sigo sintiendo dolor, significa que no he superado el duelo. ¿Mito o realidad? No, mito. Muy exigente. ¿No? Creo que muy exigente con uno mismo. Pensar eso. Porque no es lo superé o no lo superé. O sea, no es blanco o negro, ¿no? Es un continuo. Y el dolor puede aparecer de diferentes maneras y en diferentes momentos, ¿no? Uno puede haber superado, no sé, un duelo, imagínense, de hace 5 o 10 años y de pronto se va de viaje a un lugar donde se acuerda que esta persona quería ir y otra vez te duele un poco, ¿no? En otra dimensión, en otra intensidad, pero te duele un poco. Superar el duelo no significa no sentir,
Significa integrar esa pérdida a la vida de otra manera, ¿no? Integrar a eso perdido de otra manera a la vida. Qué lindo. Vamos a ver con la siguiente. Dice, hay que ser fuerte y no llorar demasiado. ¿Mito o realidad? Yo creo que es un mito. Para empezar, porque ¿qué cosa es ser fuerte? Ser fuerte es mostrar una pantalla de solidez y de que aquí no pasó nada, de inalterabilidad, ¿no? Yo creo que ser fuerte se relaciona más con este concepto de la resiliencia, que se ha popularizado muchísimo, que viene de la física, ¿no es cierto? Es esta cualidad que tenían los materiales de los submarinos para aguantar una colisión y no perder su estructura básica. Entonces, eso, aplicable al yo, ser fuerte es tratar de permanecer o construirse para estar suficientemente, como que un yo suficientemente organizado, ¿no? Que no se deshaga, colapse, cae. Creo que eso es ser fuerte. Y si se está deshaciendo y colapsando, ser fuerte es buscar maneras para rearmarlo, ¿no? Siguiente. Las rupturas duelen más si realmente amaste a la persona. ¿Mito o realidad? Mito, creo yo, porque hay muchas maneras de amar. Sí. ¿No? Amar, o sea, no es que mientras más amas, más te duele, no es una relación así, ¿no? Con esa proporción, directamente proporcional. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene una personalidad que es un poco dependiente? Y entonces ama, pero necesita fervientemente al otro. O cuando ese otro cubre un cierto lugar de una serie de carencias y queda idealizado. Por supuesto que cuando ya no está, duele muchísimo porque se ha perdido el lugar que estaba cubierto, ¿no? Entonces, creo que es un mito. Perfecto. Siguiente, Luis. Y la última dice, ¿es posible sanar sin tener todas las respuestas o un cierre definitivo? ¿Mito o realidad? Realidad. Para mí, realidad. Sí. La mayoría de relaciones probablemente terminan así, ¿no? Sí. Y hay mucha gente, creo que es natural también, uno necesita una respuesta para dar sentido y procesar mejor, pero a veces no puede tener esa respuesta. O porque el otro no se la quiere dar, o porque el otro no se la puede dar, porque tampoco lo tiene muy procesado como para comunicarlo. O porque la respuesta que nos den no nos alcanza. No satisface. No satisface. O ya no está también la persona. De pronto es como, me hubiera ya no te gustado puede responder. que me diga esto. Que sí. Claro. O lo que te dice a ti no te hace suficiente sentido, no te da suficiente sentido. Entonces dices, pero no entiendo. Entonces, a veces queremos escuchar una respuesta que nos ayude a cerrar, ¿no? Pero creo que tenemos que vivir con la idea de que a veces esa, por decirlo de alguna manera, última conversación no va a ser en la realidad, va a ser interna. O sea, conversación con uno, dices. Sí. Esa conversación que uno dice, quiero tener esta conversación con esta persona para cerrar y entender, una expareja, un jefe que te despidió, no sé. A veces esa conversación no se va a dar o no te va a satisfacer. Esa conversación es de uno con uno, de que uno trate de entender qué pasó. Es un trabajazo, por supuesto, pero que uno trate de entender qué pasó
y construya una versión que lo deje suficientemente tranquilo, creo yo. Sí. Ahí está la clave, ya saben. Sí, wow. Después de escuchar, oír o escuchar y oír y de ver ese podcast, creo que vamos a reflexionar un montón. Muchísimas gracias, Dafne. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Y vamos a seguir pues teniendo la próxima semana también otros temas que vamos a pronto por ahí repostear y van a saber. Y un aplauso por favor a Dafne, que nos ha dado tanta información valiosa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este tema tan relevante que creo que todos necesitamos escuchar siempre. Reflexiones y cosas que otros sienten para no sentirnos tan solos en estos dolores naturales de la vida. Y sobre todo por hacer de esta una dinámica tan de confianza, cómoda, ágil. Eso se los agradezco muchísimo. A ti, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí y no se pierdan nuestro próximo capítulo. Bye bye, cuídense. Bye.